Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento de primera línea para el linfoma de células grandes B difuso CD5 positivo. Estos son mis conflictos de intereses. La agenda del día de hoy hablaremos inicialmente de algunos conceptos generales sobre esta entidad, su patogenia, patología, clínica, pronóstico, tratamiento y al final terminaremos con conclusiones. El linfoma de células grandes B difuso CD5 positivo es una entidad de alta agresividad y aproximadamente puede corresponder entre el 5 a 10% de todos los linfomas de células grandes B difuso. Se ha establecido que esta sobreexpresión del CD5 desde el punto de vista fisiopatológico por dos vías, generando inhibición de la apoptosis, y otra vía que no depende del BCR, que está mediada por tres agentes, en este caso la interleuquina 10, la ciclina D2 y la quimioquina CXCR4. Normalmente es una entidad que se presenta en mayores de 60 años, usualmente son mujeres con síntomas B y un compromiso extraganglionar usualmente en alta frecuencia. Eh, También los estadios avanzados son la regla para esta entidad, con elevación del DHL y IPIs de alto riesgo normalmente. Los dos sitios de localización extranodal más frecuentes son la médula ósea y el sistema nervioso central. Es una entidad que con mucha frecuencia afecta al sistema nervioso central. ¿Qué más sabemos de esta entidad? Es una entidad que tiene pobre respuesta al régimen R-CHOP e incluso en los estudios que evalúan el trasplante autólogo de médula ósea se ve que los resultados lamentablemente no son los mejores. Desde el punto de vista de patología, se han descrito hasta 4 entidades diferentes. Una, la forma inmunoblástica, la forma centroblástica, la forma anaplásica, y hay una variante denominada rara. La más frecuente es la centroblástica, que constituye el 80% de todos los tipos histológicos de esta patología. Su origen es postcentro germinal, normalmente, por tanto hay una expresión de MUN1 y también expresión de MYC. Esto hace de que la mayoría de estos casos sean double expressors. Acá, en este cuadrito, podemos ver un resumen sobre lo que se ha mencionado de esta entidad. Habíamos dicho, ¿no? 5 o 10% de todos los linfomas celulares de difuso, sexo femenino, usualmente mayores de 60 años, elevación de DHL, hay sitios extranodales, hay un compromiso frecuente en la médula ósea, los síntomas B, los IPIs de alto riesgo, edad avanzada. Con respecto al inmunofenotipo, habíamos dicho que son postcentrogerminales, por tanto, ABC, hay expresión de BCL2, el CD10 usualmente es negativo, igual que el CD23, y también la ciclina D1. Molecularmente hay un cariotipo complejo. Acá podemos ver en cuanto al pronóstico, algunos de los estudios que inicialmente se hicieron en el Asia, básicamente en Japón, ¿no? Que muestran que comparado con los CD5 negativos, el pronóstico puede ser un poco desfavorable. De hecho, en la época pre-rituximab, los resultados eran bastante malos para CHOP. Si bien es una entidad poco frecuente, efectivamente los estudios han incluido una población pequeña de pacientes, salvo el estudio de Nitsui en el 2010. Después, estudios más grandes, como el de Tang en China, que muestran efectivamente que
Ya en la época post-rituximab, definitivamente hay una clara evidencia de que tiene un peor PFS y una peor sobrevida. Esto explica por qué inicialmente estuvo incluida en la clasificación de la WHO, luego fue retirada. Actualmente no está dentro de la clasificación actual, y esto es porque en parte los reportes iniciales con escasos pacientes no encontraban esa diferencia en de peor pronóstico en el grupo CD5. Sin embargo, hoy por hoy, ya data mucho más robusta encuentra claramente que sí es una entidad de un curso agresivo y pronóstico desfavorable. Nosotros fuimos los primeros también en describir esta entidad. Tenemos un case report con la doctora Castro de un paciente que debuta con compromiso prostático, ¿no? De una evolución desfavorable, tal como se describe. En la época pre-rituximab, la entidad claramente se demuestra que tiene un pronóstico desfavorable con los casos CD5 negativos, chance de respuestas alrededor del 30% de los pacientes. En la época post-rituximab mejora el pronóstico, pero ojo, esto es importante, no se reduce el riesgo de recaída al sistema nervioso central. Ya habíamos mencionado, se describen resultados pobres cuando se emplea el trasplante autólogo de médula ósea. La pregunta es, ¿cuál es la primera línea para esta entidad? ¿Existe algún estudio que haya demostrado una opción terapéutica mejor que el R-CHOP? La respuesta es sí. Tenemos el estudio PERC, es un estudio que se realizó en Japón ya hace algunos años, que plantea en un fase 2 un régimen como el de IPOC alternado con metrotexate. Son 4 ciclos de IPOC, 2 ciclos de metrotexate high dosis, y luego se completa con 4 ciclos adicionales de R-IPOC. Ya hace algunos años se habían mostrado los resultados a 3 años, y los resultados eran bastante interesantes. Y lo que voy a mostrar son ya el seguimiento prácticamente a 5 años. Fijémonos, ¿no? En los cuadros, tanto para PFS y sobrevida, estamos hablando de que los pacientes están con sobrevidas por encima del 70% con este régimen. El seguimiento más o menos involucra casi 6 años. Hay una sobrevida de 72%, ¿no? Y para el grupo mayoritario, que son los ABC, la sobrevida llega a 74%. La recaída al sistema nervioso central se reduce, esta vez para este estudio fase 2, llega a tan solo 9%. Sabemos que clásicamente esta entidad podría llegar hasta 13% de recaídas al sistema nervioso central, usualmente con un curso malo. Con el régimen no se experimentaron toxicidad de grado 3 o más, no vieron eventos cardiovasculares ni leucoencefalopatía. Lo que sí se encontró 6 neoplasias en 6 pacientes, todos ellos con edad mayor a 60 años. Y acá vemos lo que
menciono el grupo ABC, que es la mayoría de los casos, tienen sobrevidas a 5 años de 74%. Esta es la tasa de recaída del sistema nervioso. Prácticamente pasado el año ya no se presentan más episodios de recaída del sistema central, lo que podría sugerir que este régimen sí puede reducir ese riesgo. Acá mostramos un estudio de la vida real, también en Japón, que emplea este régimen en algunos pacientes y a 2 años de seguimiento en estos estudios de vida real muestran que la sobrevida es similar tanto en el grupo CD5 positivo como en el grupo CD5 negativo. Es decir, de alguna forma, si bien el seguimiento es corto, eh, confirman los resultados que ya el estudio PEAR describe ya en un seguimiento largo. Una cosa interesante de este estudio es que muchos de estos pacientes, eh, sobre todo en la vida real, eran pacientes que tenían una edad superior a los 60 años y tenían comorbilidades. Y un eco usualmente de 2 o más. Ofrecer un régimen intenso como el de AIPOC alternado con metotrexate high dosis iba a ser muy complicado. De hecho, ellos sugieren que deberíamos eh, iniciar con un régimen con un R-CHOP modificado y luego eh, iniciar luego con el régimen formal, ¿no? Esto es la experiencia que se describe en este estudio de la vida real y los resultados han sido bastante interesantes. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes son los que vamos a ver el día a día, ¿no? Pacientes geriátricos con estatus performance no adecuado y con muchas comorbilidades. Entonces, podríamos empezar con un régimen R-CHOP al 100% con una dosis modificada y luego poder iniciar el RDA-IPOC con metotrexate high dosis alternado. Acá se describe este régimen, ¿no? Y cómo no encuentran diferencias tanto en el grupo CD5 positivo y el grupo CD5 negativo, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien el número de pacientes incluidos es muy bajo, este estudio podría ya dar luces de que en la vida real este régimen propuesto, el régimen PEARL, eh, puede ser una opción con curaciones por encima del 70% de los pacientes con esta entidad que clásicamente ha sido un dolor de cabeza para nosotros y obviamente para muchos investigadores en el mundo. ¿Qué podemos concluir? Primero, es una entidad infrecuente, fue descrito en el Asia, si bien hay reportes aislados en Estados Unidos, en Polonia, pero la impresión es que efectivamente más casos se pueden encontrar en el Asia y aparentemente en Latinoamérica. Estamos llevando a cabo un estudio para poder identificar a esta entidad en muchos centros de Latinoamérica. La mayoría corresponden a doble expresors. Con respecto a la clínica, son mujeres geriátricas con curso agresivo y alto riesgo de recaída al sistema nervioso central. Gracias a este estudio PEARL, este fase 2, mostraría de que un régimen alterno de RDA-IPOC con metotrexate high dosis podría evidentemente mejorar los resultados. Y esto es lo que se refleja con
la tasa de sobrevida de casi 74% a 5 años. Es decir, se estarían curando 3 de cada 4 pacientes con este régimen. Es la última diapositiva. Muchas gracias.